Hola, mi nombre es Enrique Díaz Infante Chapa, soy director del sector financiero y seguridad social del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, y el tema que a mí me toca coordinar, la mesa que me toca coordinar, es la relativa a deuda pública, y de este tema les quisiera hablar porque es un problema público nacional muy fuerte, que impacta a las finanzas públicas. Es un problema estructural que no hemos logrado resolver y que pasa por elevar los ingresos, que pasa por hacer más eficiente el gasto público. Si no hacemos algo al respecto, la deuda del país se va a seguir incrementando, se va a ir consumiendo gran parte del presupuesto de egresos, como ya está ocurriendo actualmente, y con consecuencias todo esto terribles para el crecimiento del país y para el desarrollo de la sociedad. El presupuesto de egresos, como ustedes saben, va a ser de 4.73 billones de pesos. Esto para el ejercicio 2018. Habrá un incremento de 165.000 millones de pesos respecto al de 2017. Esto lo que nos dice es que tendremos un 61.8% de incrementos que se va al pago de intereses, lo que se traduce en un problema de deuda. El indicador de este aumento de intereses nos permite ver el problema estructural que tenemos acarreando en la deuda pública. Hay un problema en cuanto a los ingresos, los impuestos, en cuanto al gasto, y esto naturalmente se traduce en mayor deuda. La deuda pública nacional asciende a 49.5% del PIB, siendo que en 2013 era del 37.7%. Es decir, ha crecido 11.8 puntos porcentuales en lo que va de este sexenio. Para que nos demos una idea, en 2013 pagábamos 314.500 millones de pesos de intereses, y ahora en 2018 pagaremos casi el doble de esta cantidad. Esto es una cifra mayor a lo que se va a destinar a infraestructura. Esto preocupa mucho porque le lastimamos, diezmamos, afectamos las posibilidades de crecimiento del país. Cuando nosotros nos preguntamos por qué crecemos al 2%, pues una de las razones es porque cada vez invertimos menos en infraestructura. Un país como México debería de estar invirtiendo alrededor del 7% del PIB en infraestructura. Nosotros destinamos alrededor del 3%. Y ya es más lo que destinamos al pago de la deuda. Estos montos de la deuda, hablar de una deuda del 49.5% del PIB, es sin considerar otros pasivos, como son los laborales, los pasivos pensionarios. Se considera que estos equivalen aproximadamente al 131% del PIB en un solo año. Es decir, todo el PIB de un año no nos alcanzaría para pagar el total de los pasivos laborales. Y eso que no sabemos si realmente esta es la cifra. Para saber si esta es la cifra, tendríamos que hacer un inventario de todos los planes de pensiones que existen y hacer estudios actuariales para saber cuál es el nivel de fondeo de los mismos. Y tampoco esto considera los pasivos ocultos a nivel estatal a través de asociaciones público-privadas. Las famosas APPs se han convertido, a través de fideicomisos públicos, instrumentos muy útiles para ocultar deuda, y no sabemos exactamente cuál es el monto de esa deuda. La Secretaría de Hacienda nos habla que esta aproximadamente equivale a nivel estatal al 3.5% del PIB, pero esta es la que se encuentra respaldada con participaciones federales. Pero toda aquella que se encuentra en fideicomisos y respaldada por ingresos locales, no sabemos su monto exactamente. Entonces, creemos que este problema, pues si no se actúa para saber, por un lado, el inventario que existe de planes de pensiones, y por el otro lado, saber exactamente cuáles son las APPs que existen, se puede convertir en un problema de deuda nacional, y los montos que estamos manejando de 49.5% del PIB elevarse. Por lo que toca a las APPs,
pues no debemos olvidar que la Ley de Disciplina Financiera de Estados y Municipios prevé en el artículo 31 la posibilidad de que a través de la celebración de convenios esta deuda de carácter local se convierta en deuda federal y que todos los contribuyentes lo acabemos pagando. Para controlar esta deuda se buscó en el 2015 hacer una reforma, o se hizo una reforma al artículo 117, fracción octava de la Constitución, que retomó principios de la resolución 163/2007 de la Suprema Corte de Justicia, que establecía los principios de endeudamiento. Pero lamentablemente sospechamos que estos principios no se han cubierto, y esos principios básicamente lo que buscan es que la deuda sea aprobada por los congresos, por 2/3 partes de los congresos, y acotar la plurianualidad de estos pasivos. Sin embargo, sabemos que se han establecido esquemas a nivel local para que esta deuda, a través de APPs, lleve prioridad al pago de otros compromisos presupuestarios y esto le resta recursos a temas como educación y salud. Esto es algo que en el Centro de Estudios Espinosa Iglesias nos preocupa sobremanera, porque va a diezmar el no estar invirtiendo en infraestructura, no estar invirtiendo en salud, no estar invirtiendo en educación lo suficiente, va a diezmar las capacidades de las personas y las posibilidades de movilidad social ascendente a futuro. El Sistema Nacional Anticorrupción, que entró en vigor el año pasado, ya tiene facultades a través de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas para eventualmente, cuando en términos de la Ley de Disciplina Financiera de Estados y Municipios se haga un rescate de deuda y la nacional se vuelva federal, se pueda la misma fiscalizar. Y lo que esperamos que esta fiscalización se haga una determinación del origen y del destino de la misma y de la constitucionalidad de esta. Si la misma no cumple con los principios del artículo 117, fracción octava, y aquellos establecidos en la resolución de la Corte 163/2007, la misma no debe ser rescatada. En fin, que lo que hemos tratado de plantear aquí es que si bien la deuda pública asciende a 49.5% del PIB, la misma pudiera ser mayor en razón de los pasivos laborales en materia de pensiones que se desconocen y la deuda de asociaciones público-privadas de nivel estatal que pudiera ser rescatada y de esta manera volver un problema local en un problema federal. Muchas gracias.